Sean todos bienvenidos al podcast Escándalo Político. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría hacer un paréntesis para aclarar algunos puntos. Este podcast tiene como objetivo llevar a cabo un proyecto por lo que estaremos hablando sobre diversos temas relacionados con la política. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales. Actualmente estamos cursando el 7º semestre en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, por lo que cabe mencionar que no somos expertos, pero nos hemos informado acerca de él para poder llevar a cabo esto y también contaremos con expertos en el tema para brindarles contenido de calidad. El día de hoy estaremos con ustedes Regina Escamilla, Alejandra Flores, Frida Castañeda y su servidora Mariana Díaz. Ahora sí, comencemos. Escándalo político. Escándalo político. Hoy vamos a sumergirnos en un tema controversial que ha dado mucho de qué hablar en este último año, y es sobre la guerra entre Israel y Palestina. Como sabemos, actualmente se encuentran en un conflicto por el territorio en el que habitan, lo cual los ha llevado a tener que emigrar, que pelear e incluso que participar en combates en contra de su voluntad, pues es difícil apoyar a un solo lado, ya que cada uno tiene sus argumentos e intereses válidos. Así que siéntate, acomódate y prepárate para un viaje a través de la historia de estos países. Escándalo político. Escándalo político. Me gustaría introducir este tema con una frase sobre la guerra de 1965 de las fuerzas israelíes que dice: "Somos una generación que se asienta en la tierra, pero sin el casco de hierro y el cañón de fuego no podremos plantar un árbol o construir una casa", de Moshe Dayan. No podríamos comenzar este episodio sin antes darles un contexto de los antecedentes de este conflicto. Una vez que finalizó el Holocausto, se procedió a hacer la creación del Estado de Israel, donde en ese territorio se dividió en dos estados, uno por parte de la religión árabe y otra por parte de la religión judía, en donde tenemos que a los judíos se les asignó el 54% de ese territorio, y la ciudad de Jerusalén fue, o más bien es, una ciudad clave para ambas culturas, donde a esta se le asignó un estatus de corpus separatum, bajo un régimen internacional, ya que no se puede entregar ese territorio ni a los árabes ni a los judíos, ya que este se le considera como un suelo santo. Posterior a eso, tenemos dos puntos importantes, en donde tenemos dos guerras que han sido fundamentales para la historia entre estas naciones. Una fue en 1948, donde Israel ganó la guerra de la independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de la ciudad de Jerusalén. Bajo un dominio egipcio quedó la Franja de Gaza y bajo dominio Cisjordania, incluido parte de Jerusalén del Este. Posteriormente tenemos que para los palestinos esta guerra fue la Nakba, que para ellos se conoce como un desastre o una catástrofe, donde tenemos en este punto que más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó de su territorio, y entre 700,000 y 750,000 palestinos y palestinas fueron expulsadas de sus hogares, perdiendo sus tierras y se convirtieron en refugiados en ese país o en sus países vecinos. Después tenemos la guerra de 1967, donde tras una guerra de 6 días, o lo que se conoce como una guerra de 6 días, Israel pasó a ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania, generando un nuevo éxodo de palestinos de aproximadamente 500,000 de personas. Y finalmente tenemos que esta guerra es el comienzo oficial de una ocupación y colonización a través de los asentamientos ilegales de los territorios palestinos. Es importante mencionar que desde la llegada de los judíos a Israel o Palestina, como muchos consideran ese territorio, han existido múltiples conflictos. Desde este punto abarcaremos los sucesos más recientes. Para empezar, la guerra Israel-Gaza, también llamada guerra Israel-Hamas, es un conflicto armado en curso que comenzó el 7 de octubre del 2023, mientras los israelíes festejaban la fiesta del Sukkot, cuando grupos armados de militantes palestinos, principalmente de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, lanzaron un gran ataque contra Israel desde la Franja de Gaza,
con una andanada de cohetes y un ataque de comandos en camiones, motocicletas y parapentes motorizados. El ataque tomó Israel por sorpresa, pese a ocurrir en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Israel respondería poco después con una represalia denominada Operación Espadas de Hierro, que incluiría bombardeos e incursiones militares contra la Franja de Gaza. Y pues de ahí los militantes armados de Hamas capturaron un gran número de rehenes tras sucesivas razias en el sur de Israel, lo que llevó al gobierno de Israel a declarar pues un estado de guerra por primera vez desde 1973. Los ataques con cohetes fueron acompañados por infiltraciones de militantes en varios de los kibbutz que rodean Gaza y en la ciudad israelí de Sderot. Y de acuerdo a según Human Rights Watch, el ataque deliberado contra civiles, los ataques indiscriminados y la toma de civiles como rehenes por parte de Hamas constituyen crímenes de guerra según el derecho internacional humano. Tenemos como esto un resultado del ataque de Hamas en comunidades cercanas a la Franja de Gaza, y en base del ejército israelí murieron 695 civiles israelíes, de los cuales había incluido 36 menores de edad, 71 civiles extranjeros y 373 soldados y policías. Al menos 1.200 personas, entre hombres, mujeres, niños y bebés, murieron en el primer día del ataque y unas 2.000 resultaron heridas. Cerca del Kibbutz Re'im, unos 50 milicianos provenientes de Gaza con uniforme militar mataron a 364 personas en el festival de música Supernova. Posteriormente de eso, tenemos que el 28 de octubre las fuerzas de defensa de Israel comunicaron que estaban ampliando sus operaciones terrestres, enviando ataques infantería respaldados por ataques masivos desde el aire y en el mar contra la franja. Los habitantes de Gaza han perdido internamente el acceso a servicios telefónicos e internet y se encuentran frecuentemente incomunicados, y las agencias de ayuda advierten sobre una catástrofe humanitaria en desarrollo. Tras una pausa de 7 días en el que se intercambiaron rehenes israelíes por presos palestinos, se permitió la entrada restringida de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Las hostilidades se reanudaron el 1 de diciembre. A mediados de marzo, la franja registraba la mayor proporción del mundo de personas viviendo en privación de alimentos, con 1 de cada 6 niños en estado de malnutrición severa. Varios expertos de crisis humanitarias han catalogado la de guerra en Gaza como la más mortal de la historia moderna para los niños, los periodistas, los trabajadores sanitarios y el personal de la ONU. Ya con el paso de los días, los combates se extendieron rápidamente a otros escenarios. En Cisjordania, por ejemplo, aumentaron la violencia de los colonos israelíes contra la población civil palestina y los choques armados entre el ejército israelí y los milicianos palestinos. Por otro lado, en la frontera israelo-libanesa, el ejército israelí se ha enfrentado con la milicia Chi Hezbollah en una serie de ataques y represalias que se extendieron desde los primeros días del conflicto. En cuanto a Siria e Irak, pues los enfrentamientos han sido protagonizados por ataques de milicias árabes contra bases del ejército estadounidense y por bombardeos israelíes contra miembros de dichas milicias. En el Mar Rojo, los hutíes comenzaron una campaña de ataques contra barcos con destino a Israel y una serie de países respondieron bombardeando objetivos hutíes. De igual forma, el 29 de diciembre del año pasado, Sudáfrica presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de incumplir sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948 en sus ataques en la Franja de Gaza, y pues el 26 de enero de este año, del 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó de manera provisional que había indicios de que se estuviese cometiendo un genocidio y ordenó una serie de medidas cautelares mientras se produjese la investigación oficial, aunque todos ya sabemos que pues sí se está haciendo un genocidio. Tenemos que en este último mes al menos 15 personas han muerto en un bombardeo del ejército de Israel a un edificio del campo de refugiados Al-Nuseirat de Gaza Central. Las operaciones de rescate aún están en marcha, por lo que algunas víctimas siguen atrapadas entre los escombros. Finalmente, podemos decir que este conflicto se ha llevado muchas vidas inocentes por ambos bandos, que es una situación muy difícil, ya que de un día para otro sus vidas cambiaron al ser obligados a luchar por su nación, sabiendo que posiblemente jamás volverían a ver a sus familias. Escándalo político. Escándalo político. En esta sección
hablaremos de las noticias más relevantes relacionadas a la guerra de Israel y Palestina. Para empezar, tenemos una noticia de Voz de América, que es referente al Consejo de Seguridad de la ONU, que no aprueba la resolución de Estados Unidos para el alto al fuego en Gaza. Lo que nos dice esta noticia es que China y Rusia vetaron este viernes la resolución impulsada por Estados Unidos para lograr un alto al fuego inmediato en Gaza. En 3 ocasiones anteriores fue Estados Unidos el que frustró iniciativas de otros países ante el Consejo de Seguridad. Y bueno, el Consejo de Seguridad no logró aprobar el viernes una resolución que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza como parte de un acuerdo sobre rehenes, después de que Rusia y China, que son miembros permanentes, por lo que su voto es más importante, votaron en contra de la medida propuesta por Estados Unidos. La resolución pedía un alto al fuego inmediato y sostenido de unas 6 semanas que protegiera a los civiles y permita la entrega de ayuda humanitaria. Pero la gran mayoría de este Consejo votó a favor de esta resolución, aunque lamentablemente Rusia y China decidieron ejercer su veto, por lo que no pudieron proseguir con esta resolución. Y bueno, antes de la votación, señalaron que sería un error histórico que el Consejo no adoptara la resolución. De acuerdo al embajador de Rusia, Vasily Nevencia, pues ella misma habló antes de la votación y les pidió a los miembros que no votaran a favor de la resolución. Estaban pidiendo de que pues no hubiera una resolución, mientras que todos los demás pues no dejaron su voto, pues no se lo dijeron y prefirieron hacer lo que pues ellos consideraran mejor. De igual forma, Vasily Nevencia, el embajador de Rusia, afirmó que la resolución estaba excesivamente politizada y contenía en la práctica una luz verde para que Israel organice una operación militar en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, donde más de la mitad de sus 2.3 millones de habitantes se han refugiado en tiendas improvisadas para escapar del asalto israelí más al norte. También menciona ella que pues dejaría esto las manos libres a Israel y provocaría que toda Gaza y toda su población tuvieran que enfrentarse a la destrucción, la devastación o la expulsión. Y de igual forma señaló que varios miembros Posteriormente tenemos otra noticia del país del 17 de marzo del presente año. no permanentes del Consejo de Seguridad habían redactado una resolución alternativa que calificó de documento equilibrado y afirmó que no había motivo para que los miembros no la apoyaran. Pero como es la política y como es la ONU hoy en día, pues al final no hubo ninguna resolución y pues no llegaron a nada. Que tiene el encabezado de guerra entre Israel y Gaza, en donde nos dicen que Israel y Hamas vuelven a la mesa de negociación en Doha en busca de un nuevo alto al fuego en Gaza. Y el director ejecutivo de la UNICEF nos dice que el número de muertos en la franja asciende a 31.645 heridos y que ni siquiera se sabe en dónde están. Y lo más probable es que estén bajo los escombros. Y también nos menciona que jamás se había visto esta tasa de muertes precisamente en los niños en ningún conflicto que se ha dado en el mundo. Y también tenemos que, además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una de las voces de la Unión más próximas a Israel, ha insistido en la necesidad de alcanzar una tregua en el enclave para enfrentar la muerte de civiles, donde nos dice que Gaza se enfrenta a la hambruna y no podemos aceptarlo. Es fundamental llegar rápidamente a un acuerdo de alto fuego que libere a los rehenes y se permita que llegue más ayuda humanitaria. En otras noticias tenemos por parte del país del 22 de marzo del 2024 el título que dice: La guerra entre Israel y Gaza en directo. Netanyahu sobre la ofensiva a Rafah. Esperamos contar con el apoyo de Estados Unidos, pero si es necesario lo haremos solos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha insistido durante una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en su intención de expandir su ofensiva militar a Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Lo que espera él es que Estados Unidos siga brindándole apoyo militar a Israel para seguir invadiendo la Franja de Gaza. Por otro lado, por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, han comunicado que España, Irlanda, Malta y Eslovenia se han comprometido a dar los pasos necesarios para reconocer al Estado palestino, pero que lo harán cuando las circunstancias sean las correctas.
Y pues además el Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado la resolución de un alto al fuego inmediato propuesto por Estados Unidos precisamente por que habían otras propuestas y China y Rusia no aceptaban una solución de Estados Unidos. Tenemos otra noticia del periódico internacional del 22 de marzo del 2024 que se encabeza con el título de 7 israelíes heridos tras un ataque de Cisjordania y el atacante palestino es abatido, donde nos dice que al menos 7 personas resultaron heridas como consecuencia de un ataque palestino con disparos contra un minibús en el centro de Cisjordania ocupada. El ejército indicó que se produjo un tiroteo durante las persecuciones del sospechoso, al que buscaron con helicópteros de combate y drones durante 3 horas y fue finalmente abatido en un ataque de un helicóptero de combate, según medios israelíes. Y finalmente tenemos que al menos 7 personas resultaron heridas, una en estado crítico y 2 graves tras el ataque contra el minibús. Finalmente tenemos otra noticia por parte del periódico internacional, que es acerca de el ministro de Exteriores iraní conversa con el jefe de Hamas sobre la situación en Palestina. De acuerdo a esto, el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, mantuvo una conversación telefónica con el jefe del buró político del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, sobre los últimos acontecimientos de la Franja de Gaza y la región. Abdollahian afirmó en la conversación que gracias al apoyo popular y la resistencia palestina, el régimen israelí se encuentra empantanado en la guerra en Gaza. El jefe de la diplomacia iraní además criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por lo que consideró su inacción en la muerte de civiles en Gaza y los territorios palestinos y pidió el envío de ayuda internacional a todos los residentes de Gaza inmediatamente. Y precisamente como se dijo anteriormente, pues ahorita la guerra está un poco estancada, aunque sigue habiendo muchas muertes, se siguen perdiendo muchas vidas y pues el Consejo de Seguridad de la ONU no ha brindado ninguna solución. Eso es todo por la sección de noticias. Escándalo político. Escándalo político. En este episodio tenemos el honor de contar con el doctor Héctor Gamino Chaparro, quien es maestro de nuestra querida ESCA. Ha dedicado su carrera profesional a la docencia y la formación de docentes. Desde hace una década colabora con el prestigioso Instituto Politécnico Nacional, donde ha tenido un papel fundamental en la formación de estudiantes y en la contribución a su titulación. Además de su labor docente, el doctor Gamino se ha desempeñado como conferencista y tallerista en importantes empresas e instituciones como el DIF, la SEP, la SEDENA, la UNAM, la UVM, la UADI y el IMEF, entre otras. Su amplio conocimiento y experiencia en el campo de la economía lo han llevado a desarrollar programas de formación y actualización en finanzas para la Secretaría de la Defensa Nacional, contribuyendo al fortalecimiento de las unidades de aprendizaje de la Academia de Economía. Es muy grato para nosotros contar con su presencia en este episodio. Sea usted bienvenido y muchas gracias por estar con nosotras y compartiendo sus conocimientos para poder enriquecer a los demás. Pues muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes y pues nada, a darle. Ay, qué placer. Bueno, como primera pregunta tenemos para usted que ¿cuál considera que es la raíz del conflicto entre Israel y Palestina y cuáles son las principales posturas de cada parte? Híjole, el tema de Israel y Palestina es un conflicto bastante complejo porque se crea Israel y se crea en un territorio donde alguien ya vivía. Y eso implica que pues, están siendo despojados de sus casas. Pero también está la complicación de que Palestina no existía como un país como lo conocemos, como los países que conocemos en ese momento, en esa época, previa a después de terminar la Segunda Guerra Mundial, estaba ocupada la región, estaban los ingleses y se van los ingleses y entonces automáticamente se convierte en Israel. Pero las personas que vivían ahí pues no estaban de acuerdo. Entonces es un conflicto bastante complejo porque por un lado tenemos
la creación de Israel legitimada por el mundo entero. No, Israel no solamente llegó y dijo, aquí voy a ser mi país. Israel fue creado por la ONU y fue una votación democrática en donde todos los países estuvieron de acuerdo, y la democracia sí es. Algunos pueden no estar de acuerdo, pero si la mayoría lo está, pues está bien. Y eso es lo complejo, que Israel se creó con el derecho legítimo, y se creó con el apoyo del planeta, pero se creó en un espacio donde vivía alguien. Entonces es muy complicado y va más allá de ser un tema religioso, sino también es un tema político, es un tema geográfico, es un tema histórico, es un tema cultural, porque además culturalmente son completamente diferentes. Sí. Por un lado, los israelíes son judíos y Palestina son árabes. Exactamente, y pues es que el conflicto en sí, pues ahí es donde se da, porque precisamente está esa cuestión de que, pues al fin y al cabo, Palestina no es considerado como un país internacionalmente, pero pues aún así vivían personas ahí, y pues sí es un tema delicado porque, pues, ¿qué se hace en ese proceso? ¿Qué puedes hacer en ese proceso para que, pues, ambas partes estén bien y no genere ese tipo de conflicto? Es súper compleja esta pregunta porque pues me están preguntando cómo se podría resolver el problema, y la verdad es que aunque creo que hay ciertos elementos que tenemos que cuidar, también es cierto que lograr eso no es tan fácil. Número uno, tendremos que reconocer a Palestina como una nación, y tendríamos todo el planeta que apoyar la creación de Palestina, así como apoyamos la creación de Israel. Sin embargo, el contexto actual no permitiría que se creara como tal o que se diera el reconocimiento de Palestina. Y creo que eso nos va a llevar mucho tiempo, pero también es cierto que es urgente que lo hagamos, porque para que Palestina se pueda defender necesita de instituciones, necesita una estructura, necesita un gobierno, necesita representantes diplomáticos, necesita leyes, necesita una constitución, ¿no? Necesita toda esta estructura que los países tienen. Entonces, lo primerito que tendremos que hacer es reconocer a Palestina, pero hoy no tenemos las condiciones para reconocerlas. Y bueno, además se suman otras complicaciones. El tema del genocidio sí es un genocidio. Lo que está haciendo Israel, que comenzó con el legítimo derecho de defenderse, hoy ya podemos hablar de un genocidio total. Están matando a palestinos solo por ser palestinos. Están matando a palestinos solo por estar ahí. Y eso aquí y en cualquier parte del mundo es genocidio. En algún momento hemos tenido la oportunidad de conversar sobre este tema y nos llegó a comentar que de una u otra forma los palestinos ven a los judíos como invasores, porque justamente pues era su territorio. Quizá no están reconocidos ante todo el mundo como una nación, pero al final de cuentas ellos ya vivían ahí desde antes. Entonces usted nos llegó a comentar que literalmente llegaron a sacarlos de su casa sin pedirles permiso ni nada, llegaron a desalojarlos. Y pues al final de cuentas no era decisión si lo querían hacer o no, era una obligación. Y justamente con esto pasamos a la siguiente pregunta sobre de que cómo usted considera que actualmente están siendo afectados tanto los palestinos como los israelíes con todo este asunto entre que desde aquellas épocas han pasado en constante guerra entre que si es territorio de los judíos o de los palestinos. Pues mira, creo que no es como, pues no es sencillo solo decir cómo la están pasando, pues porque evidentemente la están pasando mal de los dos lados, ¿no? Los israelíes seguramente están aterrados de lo que pueda hacer Hamas con ellos, y por otro lado, pues están los palestinos que están siendo masacrados, están siendo asesinados. Entonces, evidentemente es una situación en donde no hay ganadores. Todos estamos perdiendo, incluso en este lado del planeta estamos perdiendo humanidad, estamos perdiendo credibilidad como humanidad, estamos perdiendo esa capacidad de poder asombrarnos por las cosas violentas que están pasando. El conflicto de Israel hoy, los únicos perdedores es la humanidad. Y si realmente entendiéramos esto, creo que pudiéramos poner sobre la mesa las soluciones ya, porque al final somos los grandes perdedores. Es cierto que lo que está haciendo Israel le va a permitir pues reducir
a Hamas a lo mínimo, pero eso no garantiza que desaparezcan los palestinos, ni tampoco garantiza que ellos sean los ganadores, y menos hoy. Apenas ayer la ONU volvió a votar para un alto al fuego, que increíblemente Estados Unidos no votó, aunque no rechazó la iniciativa, no votó. Entonces, creo que en realidad estamos perdiendo todos, y creo que pues, necesitamos ponernos las pilas para encontrar soluciones porque todos estamos perdiendo como humanidad. Sí, exactamente, ya como que se necesita poner un plan en marcha porque pues esto no puede seguir así y de hecho pues ya muchos países están involucrados. Recientemente también vi que Canadá, que les proveía armas a Israel, pues ya también decidió ya dejarle de proveerles esas armas. Y precisamente esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es acerca de el papel que juegan, bueno, qué papel juegan las potencias internacionales en este conflicto y cómo ha influido esto en pues el desarrollo de la misma, porque pues las diferentes potencias pues sí han influido mucho en que pues por ejemplo Israel pues sí ha tenido pues precisamente más armamento y pues más con qué defenderse. Miren, aquí creo que lo interesante por rescatar es cómo está haciendo la intervención del mundo, qué es lo que está haciendo cada país frente a este conflicto. Es un conflicto que está escalando, no solamente con Palestina e Israel, sino que está escalando a toda la región. Ya están involucrados también otros países como Irán e Irak, que activamente han estado ahí señalando cosas. Egipto, que está queriendo ser como un referee, pero que termina no ayudando. Entonces creo que hay que revisar cómo está haciendo la participación del mundo entero. Por un lado hay que reprocharle a Estados Unidos el tema de no señalar el genocidio y no obligar a Israel que ya pare, para que pueda entrar la ayuda humanitaria, para que puedan revisar qué pasó, para que dejen de asesinar a personas. Pero también es cierto que todos los países debemos algo, y nuestra actuación frente a este conflicto ha sido horrible. México, por ejemplo, ha sido incapaz de señalar el genocidio, y a pesar de que todos sabemos que está sucediendo, no ha pasado. Incluso Israel se había pronunciado también para que señaláramos a Palestina, pero en realidad creo que el mundo entero está siendo muy pasivo frente al conflicto, y eso es... pues creo que ahí es donde quedamos a ver todos como humanidad, como estados. Sí tendremos que ser más duros, pero hoy en día, acuérdense que tenemos el otro gran conflicto, que es un conflicto tremendamente complicado, y ese conflicto es quizá mucho más peligroso que el de Israel, que es la guerra de Ucrania, que está escalando tremendamente en Europa, y que es altamente probable que hablemos de una guerra regional en muy poco tiempo. Entonces, aunado a esto, pues la participación de los países es bastante cuestionable, y tendríamos que sentarnos a analizar, tendríamos que estar hablando de esto en cualquier espacio, en las escuelas, en las oficinas, en casa, en todos lados tendríamos que estar hablando de esto, porque es la única solución para poder presionar a las autoridades desde nuestras trincheras. A mí en lo particular me parece que estar hablando de esto en las universidades es súper necesario para que ustedes como estudiantes puedan tener sus propios juicios de valor, pero también puedan presionar en redes sociales, en todos lados, para que se den cuenta que esto está siendo muy complicado, y que definitivamente tenemos que parar el genocidio. Sí, justamente sabemos que este es un tema sumamente complicado porque al menos considero que no podemos estar ni de un lado ni del otro, porque al final de cuentas está sufriendo gente que no tendría por qué sufrir, y justamente llegó a un punto en donde, o sea, ya ni siquiera fue como de quieres luchar por tu país, sino tienes que hacerlo y no tienes otra opción, y creo que es algo muy delicado porque precisamente más para los hombres, que es los que primero van a combatir, pues siento que es muy difícil el saber que un día vieron a su familia y puede ser que jamás vuelvan a verla, porque es muy difícil que salgan con vida de una batalla. Y justamente pasamos a la siguiente pregunta, que bueno, claramente sabemos que es muy difícil tener una postura clara ante cualquier cosa, y tampoco sabemos en qué momento va a terminar este conflicto, porque ni un lado ni el otro quiere ceder a pasar a una paz como tal, y justamente es a lo que vamos.
¿Qué medidas usted considera que deberían de tomar tanto Israel como Palestina para poder avanzar hacia la paz y una estabilidad dentro de su región? Uy, híjole, primero detener el fuego, ¿no? Creo que si por algo tenemos que empezar es parar el fuego. Pero creo que en este momento depende más de Israel que de Palestina, por dos cosas. Uno, porque Palestina no es Hamas, ¿saben? Por un lado está este grupo que se autonombró el gobierno, pero que en realidad no fue un gobierno democrático, no fue un gobierno elegido, no fue un gobierno que realmente sea representativo. También es cierto que por las condiciones pues no hay manera de que puedan elegir a su propio gobierno. Sí. Sin embargo, creo que hay que parar los ataques. Primero hay que ver cómo ayudar a las personas de Palestina a que puedan comer, a que puedan sanar sus heridas, a que puedan ser atendidas y sobre eso pues trabajar lo demás. No podemos plantear soluciones sin cuidar la humanidad y los derechos humanos de Palestina que han estado violentados. Por un lado, entonces, lo importante y lo primero es parar los ataques, y por otro lado, creo que Hamas tiene que reconocer que atacaron mal y que, bueno, no hay manera de atacar bien, pero que atacaron y que estuvo muy mal, y entregar todos los rehenes que tengan para que entonces Israel ya no tenga pretextos para seguir atacando. Israel señala que va a seguir atacando hasta que rescate a todas las personas que están secuestradas. Entonces, si realmente Palestina quiere detenerlo, tendrían que entregar a los miembros de Hamas y tendrían que liberar a las personas secuestradas, y a partir de eso, pues sentarse a negociar primero la creación de Palestina como un estado libre, soberano, capaz de autorregularse, y segundo, la reparación de los daños por parte de Israel hacia el pueblo palestino, en el cual se está cometiendo un genocidio. Por otro lado, el papel de la ONU, que ha servido como una piedra que está ahí sin hacer nada, sin mover nada, sin influir en ningún lado. Creo que tendríamos que reprocharle como tal a la ONU que no está haciendo nada y que necesariamente tiene que poner orden en esta situación. Y a partir de eso, pues ya podríamos hablar de cómo reconciliar a las personas, cómo reencontrarlas, que además pues ahí hay una chamba pendiente, y creo que pues está la Unión Europea, que tiene todo el poder para poder incluir a Palestina y ayudar a Palestina. Además, creo que tenemos que repensar detener el fuego para atender lo que está sucediendo en Europa, que también es un conflicto bastante complejo. Y es que sí es una situación muy complicada, porque pues cada vez más están pues creando más conflictos, y pues siento que va a llevar todo a un desastre, a un caos, porque precisamente no se está dando una solución, y podrían hacerlo, pero ninguna da su mano a torcer, así que pues sí es muy complicado, y pues precisamente como ya nos había dicho, esto también nos va a afectar, tal vez no de lleno, pero sí nos va a afectar mucho a nosotros, más para empezar en lo económico, porque pues los recursos nos los brindan mucho la parte de allá en Europa, Asia, y pues eso al fin y al cabo pues nos afecta a todos. Y bueno, finalmente tenemos de pregunta ¿cuál es su opinión sobre la construcción de asentamientos israelíes en territorios palestinos y pues la legalidad que tienen? Es que el tema de los pueblos, del pueblo palestino y los judíos desarrollándose dentro de Palestina y dentro de Israel es un tema complejo. Hay que reconocer que los palestinos vivían allí, y que lo único que hemos estado haciendo es aislándolos y como agrupándolos en espacios muy específicos, y esto, lejos de ayudar, nada más los aísla. Entonces, en realidad, creo que el tema de que estos pueblos se estén desarrollando ahí es un tema que, lejos de arreglar las cosas, se empeoran. ¿Por qué? Porque los pueblos no tienen permitido desarrollarse adecuadamente. Hay pueblos dentro de Israel que son palestinos
que no tienen acceso a agua, no tienen acceso a electricidad, o las personas que están ahí no pueden cruzar a Israel a tener un empleo o a ir al supermercado o a ir al cine como lo hacemos libremente nosotros. Entonces creo que tendríamos que reconocer que en Israel viven personas palestinas y viven personas judías y que eso no los vuelve enemigos, sino los vuelve vecinos con diferentes visiones y diferentes características. Pero el mundo entero está lleno de esos vecinos y desde algo muy local, como cualquiera de ustedes puede tener un vecino que piensa completamente diferente y eso no los convierte en enemigos, los convierte en personas diferentes y todos somos diferentes. Entonces creo que es posible que en países puedan vivir personas con otras religiones o con otras culturas. Lo único que tenemos que pensar es que tenemos que reforzar esas diferencias y reconocer que esas diferencias nos hacen fuertes como seres humanos y que lejos de ayudar, de pelear, podemos ayudarnos a nosotros mismos con esas diferencias. Yo pienso esto, tú piensas esto, pero yo puedo hacer esto por ti y tú puedes hacer esto por mí y construir sociedades más justas, sociedades incluyentes, sociedades en donde todos quepamos y al final sí cabemos, nada más hay que hacerlo de la forma correcta. Sí, porque se puede y pues más que Se nada está el respeto, se puede respetar a los demás creencias, los demás tradiciones, como es la persona, se puede hacer, solo que pues la gente pues somos muy Sí, difíciles. sí, lo sé. Y no aguantamos muchas cosas y pues nada más es lo que yo pienso y ya, y eso es lo que se impone. Y pues no, o sea, sí debemos de respetar a todos. Más que nada es eso, el respeto. Bueno, y con esto le agradecemos muchísimo por su presencia, por compartir un poco acerca de este tema con nosotros y más que nada por ayudarnos a conocer más sobre el conflicto, porque finalmente muchas veces vemos las noticias y no comprendemos como tal qué es lo que está pasando o por qué pasó eso. Y teniendo a un experto sobre el tema, creo que lo podemos percibir de una mejor manera y nos deja una gran enseñanza el pensar qué es lo que estamos haciendo y justamente como nos dijo, nosotros como estudiantes podemos hacer algo, quizá no podamos hacer como que gran cosa de ayudar como tal al país, irnos para allá, pero pues sí difundiendo la información y que los demás se enteren de lo que está pasando a nuestros alrededores, porque el hecho de que no esté pasando en nuestro país no quiere decir que no nos afecte, porque al final de cuentas todos somos humanos y todos deberíamos de preocuparnos por el bienestar de los demás. Entonces, le agradecemos muchísimo su presencia y su tiempo y Pues nada, le agradecemos mucho por este espacio que nos pudo brindar. Pues estaremos tratando de seguir informando este tipo de acontecimientos que son muy importantes para que pues todos en general sepan, porque precisamente es muy importante y pues gracias por su tiempo prestado, profe. No, pues gracias a ustedes por la invitación y creo que sí, ¿no? Esa es nuestra chamba, difundir lo que está sucediendo para que todos se enteren, porque pareciese que todo el mundo está al pendiente de esto, pero Sí. hay muchas personas que ya ni siquiera hablamos de que lo entienden, ni siquiera está integrada de lo que está sucediendo y creo que no ayuda no saberlo. También es cierto que los judíos no son los enemigos, que Israel Claro. no es el enemigo como tal, son personas, son del gobierno que Sí. deciden cosas, pero el pueblo judío es tan válido y tan bueno como el pueblo palestino. Entonces, la única manera de poder encontrar soluciones es ponerlo sobre la mesa y trabajándolo desde cualquier trinchera que tengamos. Les agradezco nuevamente y ojalá me inviten otra vez. ¡Ay, sí! nosotras encantadas de Claro, tenerla si aquí usted con nosotras. acepta. Escándalo político. Escándalo político. Ahora procedemos a abrir la sección de preguntas y respuestas que ustedes, nuestros queridos oyentes, nos dejaron en el capítulo anterior. La primera pregunta fue de nuestra oyente Marisol-Rincón 11 y ella nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se relaciona el proteccionismo con la globalización y la internacionalización? Bueno, el proteccionismo, la globalización y la internacionalización son conceptos interrelacionados que juegan un papel súper importante en la economía mundial.
Pero pues por un lado tenemos que el proteccionismo es una política económica que busca proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera. Esto se logra a través de medidas como aranceles, cuotas y otras restricciones comerciales. Por otra parte, la globalización se refiere al proceso de integración y conexión entre diferentes países. Esto se logra a través del comercio internacional, la inversión extranjera y la migración y la difusión tecnológica. La globalización tiende a favorecer la libre competencia y la reducción de las barreras comerciales. Y finalmente, la internacionalización se refiere al proceso por el cual las empresas expanden sus operaciones a mercados extranjeros. Esto puede implicar que la exportación de bienes y servicios, la creación de filiales en el extranjero o la colaboración de empresas extranjeras a través de acuerdos de licencias o joint ventures. Entonces la relación entre estos tres conceptos puede ser muy compleja. Por otro lado, la globalización y la internacionalización tienden a favorecer la reducción de las barreras comerciales y la libre competencia. Esto puede poner presión sobre las industrias nacionales y específicamente entre países en desarrollo, que pueden tener dificultades para competir con empresas extranjeras más establecidas. Pero por otro lado, el proteccionismo puede ser visto como una reacción contra los efectos de la globalización y pues la internacionalización. Al proteger las industrias nacionales, los países pueden intentar salvaguardar los empleos y promover el desarrollo económico interno. Pero, pues, sin embargo, las medidas proteccionistas también pueden tener desventajas como la ineficiencia económica y las tensiones comerciales con otros países. Y bueno, en resumen, el equilibrio entre proteccionismo, globalización e internacionalización es un tema importante en la economía mundial y es un área de debate continuo entre economistas y formuladores de políticas. Y pues posteriormente pasamos a una pregunta más de nuestro oyente Carlos Sánchez y él nos pregunta lo siguiente. Bueno, nos pregunta, ¿cómo afecta el proteccionismo a la inversión extranjera en México? Y bueno, el proteccionismo puede tener un impacto significativo en la inversión extranjera directa en México. Y bueno, te vamos a explicar unos puntos clave que tenemos para que quede más clara tu pregunta. Están las barreras en la entrada. Las políticas proteccionistas pueden hacer que sea más difícil para las empresas extranjeras entrar en un mercado local. Esto puede incluir aranceles, cuotas y otras restricciones comerciales que aumentan el costo de hacer negocios. También está la reducción de la competencia, que bueno, al proteger a las empresas locales de la competencia extranjera, el proteccionismo puede disuadir a las empresas extranjeras de invertir en México, al igual que una incertidumbre política y económica. Bueno, aquí funcionan las políticas proteccionistas que pueden crear un clima de incertidumbre política y económica, lo que puede disminuir a las empresas extranjeras de invertir dentro de los países. La reatialación comercial. Si México impone medidas proteccionistas, otros países pueden responder con sus propias medidas, lo que puede llevar a una guerra comercial. Esto puede crear un ambiente de negocios hostil para las empresas extranjeras. Y tenemos también un efecto en acuerdos de inversión, que México ya ha suscrito varios acuerdos comerciales internacionales y acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. En el ámbito internacional, podría encontrar más difícil negociar acuerdos de inversión con otros países si adopta políticas proteccionistas. Estos acuerdos a menudo requieren que los países se comprometan a mantener un cierto nivel de apertura a la inversión extranjera. Es importante tener en cuenta que el impacto del proteccionismo en la inversión extranjera puede variar dependiendo de una serie de factores, incluyendo el tipo y el grado de las medidas proteccionistas implementadas, el sector económico en cuestión y las características específicas de las empresas extranjeras que buscan invertir. Y bueno, en esta parte de la sección de preguntas fueron las únicas 2 preguntas que obtuvimos de nuestros oyentes. Y bueno, recuerden que en el próximo capítulo también tendremos esta misma sección para que estén al tanto y nos puedan dar y ayudar con sus comentarios para mejorar esta información y dudas que lleguen a tener. Escándalo político. Escándalo político. Y bueno, entraremos en nuestra conclusión, que nos dice que el conflicto entre Israel y Palestina pues es una trágica saga de violencia y sufrimiento que ha marcado generaciones enteras. Desde las raíces históricas hasta los eventos más recientes, la región ha sido testigo de una lucha constante por la tierra, la identidad y la seguridad. La frase de Moshe Dayan, con su evocación de la necesidad del casco de hierro y el cañón de fuego para asegurar la supervivencia y el desarrollo, encapsula la mentalidad arraigada en realidad de la guerra que ha permeado esta disputa. Los antecedentes de este conflicto, desde la creación del Estado de Israel hasta la expulsión y el sufrimiento del pueblo palestino, ilustran la complejidad y la profundidad de las heridas históricas que aún están abiertas. La violencia continúa, como lo demuestra la guerra Israel-Gaza. Solo agrava estas heridas, cobrando un costo humano devastador en ambos lados del conflicto. La comunidad internacional, los líderes regionales y las partes involucradas deben redoblar sus esfuerzos para buscar un camino hacia la reconciliación, la justicia y la coexistencia mutua. Cada vida perdida en una tragedia que subraya la urgente necesidad de poner fin a este ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Y eso es todo por hoy, queridos oyentes.
Queremos agradecerles por sintonizar y acompañarnos en este viaje a través de la historia entre Israel y Palestina. Esperamos que haya sido de su agrado en este episodio. No olviden seguirnos en nuestro podcast Escándalo Político para que no se pierda ningún episodio futuro, porque tenemos muchos temas emocionantes y relevantes en la lista, por lo que estamos ansiosos por compartirlos con ustedes. En nuestro próximo episodio estaremos recapitulando un poco acerca de la guerra entre estas dos naciones para poder compartir sus puntos de vista. Así que nos encantaría conocer sus pensamientos, sus opiniones y sus experiencias acerca del tema. Déjenos sus comentarios y opiniones aquí abajo. Y si nos están escuchando a través de Spotify, escríbanos a través de nuestras redes sociales. Sus ideas y opiniones nos ayudarán a mejorar y a conocer más sobre el tema. No olviden que nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como @escándalo.político y mencionarnos en sus comentarios con el hashtag escándalopolítico. Así que, hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.